Bendiciones, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a Dios por estar juntos una vez más. Dentro de algún rato, Iglesia, volveremos a leer en el libro de Juan, y esto lo digo ahora para quienes se juntan con nosotros a partir de este instante. Así que ve, busca tu Biblia, vamos a estar leyendo en el libro de Juan capítulo 6, del 60 adelante. Mientras buscas tu Biblia, recordarles o comentarles que este fin de semana pasado fuimos nosotros testigos de un momento, de un hecho histórico relevante, sin duda. Un momento en que, a juicio mío, fue un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Un instante en que, de alguna manera, aun cuando puede ser muy pronto aún, determinará la manera de hacer política o de gobernar en nuestro país. Del sector del mundo independiente mostró una gran capacidad y fueron escogidos con mayoría. El presidente de la República salió el mismo domingo pasado por la noche y entre todo su discurso menciona una frase que quiero recordarla. Él dijo: el gobierno ni los partidos tradicionales están sintonizando adecuadamente con las demandas y anhelos de la ciudadanía. Esas fueron sus palabras exactas. Y esto marca una diferencia. Sin embargo, como demuestra un botón, también fuimos testigos de cómo hay quienes se resisten a esta nueva realidad y a este cambio, de tal manera que mostraron en el tema de la inscripción para las primarias presidenciales, mostraron cómo el lema maquiavélico les gobierna y les guía. Aquella frase que dice: el fin justifica los medios. Ahora, no es primera vez que pasa y lamentablemente tampoco será la última vez que eso ocurra. Lo que pasa es que pareciera que cada vez apuestan a la frágil memoria que tienen los pueblos. Pueblo es una hermosa palabra que ha sido usada y abusada muchísimo en este tiempo, y no tan solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Porque están aquellos que se arrojan, se adueñan. Nadie les ha dado la autoridad, pero dicen ser representantes de la voluntad del pueblo. Y para ello harán y desharán. Buscarán de distintas formas, estrategias, para buscar el apoyo, la adhesión de las masas populares. Aunque ello no signifique en el fondo tener beneficios para el mismo pueblo, beneficios reales, sustentables. Señoras y señoras, eso se llama populismo, nada más, populismo. Que nos muestra en la arena política lo descarnado que puede ser, simplemente en busca de mantener el poder, adquirir el poder, satisfacer sus propios egos. ¿Qué hacemos? Como en muchos lugares pareciera ser el clamor, dice que se vayan todos. No. Esa no debe ser la actitud. Esa no debe ser la respuesta. Esa no es la solución. El ser humano no ha inventado algo mejor que la democracia y vivir en Estado de Derecho. No ha inventado algo mejor que eso. Porque ni son todos corruptos,
ni son todos tampoco un ejemplo de virtud. Eso me hace acordar de una historia que cuenta William Barclay en sus comentarios. William Barclay, no, esa no es de William Barclay, es una historia que leí alguna vez de un editor de diario, de un pueblo. Y en un pueblo, el editor de diario un día por la mañana sacó un titular que decía: la mitad de los parlamentarios son corruptos. Se puede imaginar lo que eso causó. Fue tal la presión de los honorables, de la élite política, que fueron y le obligaron a que se desdijera de aquel y que cambiara ese título. Así que a la mañana siguiente el título del diario decía: la mitad de los parlamentarios no son corruptos. Ni son todos mejores, ni son todos unos peores. Tampoco nosotros debemos confundirnos entre ser popular y ser populista, no es lo mismo. Les voy a compartir dentro de un momento la historia de un momento en la vida de Jesús, en que va a marcar también un cambio. Va a haber un punto de inflexión en su ministerio. Hubo un tiempo que, en virtud de su popularidad, porque Jesús fue popular, la gente venía a él por montones, en grandes cantidades, en multitudes, dice la Biblia. Su fama se extendió aún fuera de la frontera de su región. Y algo va a ocurrir en un momento particular de su vida en su ministerio. Ahí es donde te invito a que abras la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6. Ven conmigo a Juan, capítulo 6. Del verso 60 adelante dice, fíjate, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu de vida, la carne, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. El que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era aquel que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. El 666. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ese momento en el ministerio y en la vida de Jesús fue un punto de quiebre, un punto de inflexión. Cuando la palabra que utiliza el Evangelio al decirnos en el verso 60 que ellos escucharon esta palabra de Jesús, este mensaje de Jesús, encontraron que esta enseñanza era muy difícil. ¿Quién podía aceptar esa enseñanza? Es que Jesús notó que mucha gente que le seguía no estaba entendiendo bien cuáles eran sus propósitos. No entendían qué es lo que le movía al Señor, qué es lo que le motivaba a Él. Muchos de ellos creían que tal vez ellos iban a encontrar un lugar, un puesto de importancia cuando Él se revelara como el Mesías.
Iban a tener allí, poco menos que iban a estar sentados al lado de un trono, al lado de él. Pero había llegado el momento crucial, importante, en que él tenía que mostrar, aclarar, corregir los posibles errores y males entendidos. De manera que, de la forma más clara posible que él pudo, en virtud de ese instante, les tuvo que enseñar que su camino no iba camino de la gloria ni de poderes terrenales, no, sino que tenían que estar dispuestos, ellos se lo iban a seguir, estar dispuestos a comer de su cuerpo como el pan de vida, es decir, debían estar dispuestos a sacrificar lo que ellos consideraban más valioso en la vida, debían abrazar una cruz con todo el sufrimiento que eso demanda, que ello significa. Pero ellos dijeron, esta es una palabra, es una enseñanza difícil. ¿Quién la puede aceptar? Dura es esta palabra. Cuando la palabra que ellos usan en el Evangelio es dura, en griego que es escleros, de allí es esclerosis, dura. Esta palabra significa difícil de tolerar. Atención. Estos hombres no están diciendo que la palabra de Jesús es difícil de entender. No es un problema de capacidad de entendimiento, no es un problema intelectual, sino es difícil de tolerar, de aceptar. Era difícil, ¿por qué? Porque esto demanda una entrega de la voluntad nuestra. Entonces, insisto, no es un problema de intelecto, es un problema de la voluntad. Cuando Dios nos habla en su palabra, su palabra siempre nos demanda y siempre te demandará una entrega de la voluntad. Esto obligó a que los corazones se mostraran tal como realmente eran. Hubo tres posibles respuestas, tres formas de enfrentar a este momento histórico de Jesús. Como si fueran tres círculos concéntricos. El círculo más externo, el de los discípulos que le siguen a él, los discípulos en general. Allí se manifestó el abandono, la deserción, desertores. El 666, Juan capítulo 6, verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Por qué lo abandonan? Seguramente entre tanta gente, entre tanta multitud, hay diversos motivos, diversas razones. Pero a lo menos podemos destacar dos de ellas. Dos de las posibles razones y motivaciones que hizo que muchos, no pocos, no un grupo, sino muchos le abandonaran. Un éxodo total. Es porque entre ellos había gente que notó que las circunstancias cambiarían. A partir de lo que Jesús le estaba diciendo, ahora el peligro era un peligro inminente. Se daban cuenta que él no sería el Mesías, el rey, el conquistador que ellos estaban esperando. Entonces, este peligro se les volvía a ellos, como dije, inminente. En esa condición, miren, desafiar a las autoridades como Jesús lo estaba haciendo era una locura, era una muerte anunciada. Así que había que descartarse, alejarse de él lo más rápido posible antes que fuera demasiado tarde. Las circunstancias habían cambiado. Cuando las circunstancias cambian, hay gente que se aleja de Jesús. Da la vuelta, las espaldas para Jesús. Cuando las circunstancias ya no son las mismas, hay gente que abandona a Jesús. Hay otros que lo dejaron porque ya no había nada que sacar de provecho. Porque era gente que le seguía por conveniencia. Por los panes y los peces. Mientras ellos pudieran sacar provecho, iban a estar con él. Lo seguirían. Pero cuando se dieron cuenta que el camino de Jesús terminaría en una cruz y que había que sufrir por él y más encima darle a él, se salieron, abandonaron, desertaron. Jesús, aun cuando vio esa actitud, él rehusó ceder ante las exigencias egocéntricas de ese pueblo, de esa multitud. Él no cedió su mensaje, él no cambió en virtud de esa multitud. Escúchame,
Nadie puede dar tanto como Jesús da. Pero si acudimos a Él solamente por lo que nosotros podemos recibir, por lo que podemos sacar de Él, porque podemos aprovecharlo de Él y nunca para dar, te puedo adelantar que probablemente y lo más seguro es que acabes por volverle también la espalda en un momento. Porque cambiarán las circunstancias. Porque se volverá peligroso tal vez. Porque ya tal vez no será conveniente. Miren, los apóstoles veían cómo todos comenzaban a irse. Era un éxodo total, masivo. ¿Pero qué? ¿Esperarían acaso que Jesús corriera detrás de ellos para decirle que no, que Él iba a cambiar su forma de decir, que su palabra no era esa, que Él no quiso decir, que lo sacaron fuera de contexto, como hoy se dice, que eso no fue lo que Él quiso mencionar? No hace eso. Nunca hará eso. No fue ni siquiera rogarles que no lo abandonaran, que Él no rebajó ni un segundo, ni un minuto, ni acomodó sus palabras, ni sus demandas. Señoras y señores, Jesús no fue un populista. Jesús dice la verdad y exige compromiso. Él no anda con medias tintas ni con medios días. Tú, predicador, pastor, consiervo, tú que entregas el mensaje, haz eso. Sé solo el mensajero. Entrégalo sin adornos. No cedas a la tentación de buscar llenar asientos virtuales hoy día. Hoy hablamos de conexiones. Prometiendo prosperidad. Prometiendo cosas materiales en esta vida. Una vida exenta de problemas. Eso no es lo que enseñó tu maestro. Eso no es lo que enseñó Jesús. Él nos demanda compromisos para mantener una vida santa. Matrimonios fieles. No promueve la promiscuidad. Practica la honestidad en todos los ámbitos del quehacer humano, en tus negocios. Esas son las cosas que dice Jesús. Demanda compromiso y eso también demanda un alto costo. ¿Qué esperas? Que quizás si no pides demasiado, los que se conectan te vuelvan a visitar nuevamente y puedan conectarse una vez más. En eso estás esperanzado, consiervo. No debe ser esa tu motivación. Eso no es lo correcto ni lo que hizo Jesús. Los apóstoles, al ver este éxodo masivo, ellos tal vez pudiesen haberle dicho al Señor: pero Señor, ¿por qué dejas que se vayan? Van a volver a lo que eran ellos antes. Volverán a su vida pasada, a sus viejos y antiguos vicios. Una vida sin ti. ¿Acaso eso será lo mejor? Pero había llegado el minuto. Había llegado la hora en que se revelara realmente lo que habían en sus corazones, lo que eran reales, genuinos, y no simplemente de espuma, de cartón. Había llegado el momento en que se revelaran sus verdaderos discípulos, se mostraran los verdaderos discípulos, quiénes eran y quiénes no. La decisión, como siempre, depende de la persona. Está en la persona. La mayoría escogió volver a la vida de antes. La mayoría volvió a su vida anterior. La mayoría escogió dejar a Jesús. La mayoría decidió abandonar a Jesús, volver la espalda a Jesús. Es que siempre estarán y habrán los demás que, amando más este mundo, abandonarán al Señor. Un círculo más cerca. Un segundo tipo de respuesta. Hubo también deterioro, una avería, algo que se echa a perder. Y lo notamos en Judas. Porque Jesús se vuelve a los 12, ya no a los otros, a los 12. También ustedes quieren marcharse. Para Jesús no existen términos medios, insisto. Cuando preguntó a sus discípulos si también se irían, les mostraba que podían aceptarlo también a Él o también rechazarlo. Jesús no está rechazando a la gente. Él no enseña para rechazar a las personas. Sencillamente dice la verdad. Y cuando Jesús hace la pregunta, hubo un silencio.
Uno de ellos en particular no abrió su boca. Había decidido junto con la mayoría traicionarlo. Andar con Jesús para él ya no era lo mismo. ¿Quién quiere un Mesías que prefiere morir a luchar? Si eso quiere, si quiere morir, entonces yo lo ayudaré entregándolo. Una historia que cuenta de un terrible momento, y no sé si esto sea cierto o no, pero corre esta historia, de un pintor que pintó la Última Cena. Demoró un par de años en hacerlo porque era un cuadro inmenso. Y este pintor, buscando el rostro de Jesús para poder guiarse, encontró a un joven, que su rostro era luminoso, un rostro que irradiaba pureza, y lo usó como modelo para Jesús. Y así fue pintando el rostro de cada uno de los apóstoles y decidió dejar a Judas al final, cuando ya había pintado a Jesús y el resto de los apóstoles. Dije que este cuadro fue grande y demoró un par de años en hacerlo, en terminarlo. Y cuando le faltaba terminar con Judas, entonces decidió ir por los barrios más complicados, donde donde reina el vicio, la maldad, en los lugares más oscuros de la ciudad. Y encontró a un ser botado en una cantina, cuyo rostro reflejaba odio, resentimientos, amargura, desdicha, desazón, y le ofreció que fuera modelo para él, y por unas cuantas monedas ese hombre sin duda aceptaría. Y cuando ya estaba casi por terminar el rostro de Judas, el hombre le dice al pintor: usted no se acuerda de mí, pero usted ya me pintó antes. Que va, posible que te haya pintado antes, te reconocería. Sí, ya me pintó. Yo fui el modelo que usted usó para el rostro de Jesús. No puede ser, imposible. Es que los años pueden ser tan crueles. Pueden arrebatarnos nuestros ideales, nuestros entusiasmos, nuestros sueños, nuestras lealtades. Pueden dejarnos con una vida empobrecida, pequeña, mezquina. Pueden dejar nuestro corazón marchito de una vez, sin tener nada de nuestro pasado. Antes estábamos llenos del amor de Cristo y hoy día nuestro corazón no fue así. ¿Qué pasó? ¿Qué causó ese deterioro, ese abandono? Que se perdió el encanto, la dicha por la vida. Oh, que Dios te libre, me libre, nos libre a nosotros de llegar a esa condición, de tener una respuesta de avería, de echarnos a perder. Pero también ocurrió como una respuesta al ministerio de Jesús. Cuando nosotros avanzamos en nuestra fe, crecemos en nuestra fe, es posible que a veces nos sintamos tentados a apartarnos, porque las lecciones de Jesús, sus enseñanzas, se nos volverán difíciles. No para ser entendidas, insisto, sino difíciles de cumplir. ¿Cómo vamos a reaccionar? Nos daremos por vencidos, abandonaremos, tiraremos la toalla, nos cansaremos, estaremos hartados. Te podrás cansar de congregaciones, te podrás cansar de algunas personas, pero de Jesús no. Tercero y último, también hubo una respuesta en este círculo de los 12, pero hay una respuesta que demuestra valentía. Que demuestra arrojo. No se trata
de cualquier respuesta. No, porque entre ellos, ahí viene el que había contestado antes en Cesarea de Filipo. Ahora nuevamente en su estilo propio, directo, le dice Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Una vez más, tú tienes palabras de vida eterna. Miren, no hay opciones, no hay otro como tú. ¿A quién podríamos nosotros ir? Es que Pedro no había él dicho esto simplemente porque alguien se lo había enseñado. Es la relación personal que había adquirido con Jesús. Nadie podía llenar el vacío que llenaba Jesús en su corazón. Después de haber estado con él, no se puede encontrar eso en ninguna parte. La lealtad de Pedro tenía sus raíces en su relación con él, en la relación personal, estrecha, íntima con Jesús. Miren, habrían muchas cosas que Pedro no entendería como nosotros. Estaría muchas veces confundido como podríamos estar nosotros. Podría estar despistado como podríamos estar nosotros. Pero había algo en Jesús que lo hacía distinto, diferente y único, por el cual él hubiese estado y estuvo dispuesto a morir. Cuando no hay a dónde ir, tampoco hay un camino distinto. Miren, a pesar de que existen muchas filosofías, muchas doctrinas, hay muchos que se autoproclaman autoridades, pero únicamente Jesús es el que tiene palabras de vida eterna. Amén. Es el único que tiene palabras de vida eterna. Después de todo, el cristianismo no es una filosofía, no que nosotros podamos creer ni aceptar. No es una simple teoría en la que nosotros podemos adherirnos a ella, abrazarla. No, es una respuesta personal. Es la lealtad y el amor que da una persona hacia otro, que es Jesús. Y no hay otra forma de hacerlo para Él, sino esa de abrazarlo a Él. De los muchos que abandonaron a Jesús, algunos habían estado con Él tal vez un par de semanas, otros algunos meses, otros estuvieron casi 3 años con Él, pero cuando oyeron sus palabras, les resultó difícil de aceptar, lo dejaron. Eso mostró que no eran verdaderos discípulos, pues que para ser un discípulo verdadero de Él hay que obedecer y permanecer en su palabra. Hay quienes pretenden ser los líderes que gobiernen este país y se desacreditan uno a otro, señalando que no dan garantías de gobernabilidad. Pero cuando hablamos de Jesús, es alguien que, más allá de dar garantías de gobernabilidad, es alguien que da garantías de vida de vida eterna. La gente quiere y busca la vida por todas partes, pero no ven la fuente única de la vida, que es Cristo. El Señor presenta este mensaje de redención y la respuesta fue abandono. ¿Cuál será tu respuesta? ¿De cuál eres tú? ¿De los que lo buscan con sinceridad porque desean entender más de Él, más cerca de Él? ¿O simplemente de los que lo rechazan porque no les gusta lo que oyen? ¿De cuáles serás tú? El camino de la verdad, de la vida, es Jesús. No se trata de una doctrina, de una filosofía, se trata de una persona. Se trata de Jesús. Y Él jamás te engañará. Estará siempre dispuesto a decir la verdad, aun cuando esa verdad pueda ser difícil de ser aceptada. Los verdaderos discípulos han de seguirlo a Él, aun cuando el camino sea el abrazo de una cruz. Padre, en nombre de Jesús, por aquellos que tienen que tomar esta decisión, por aquellos que escuchando esta palabra y este mensaje, a quienes nunca antes tomaron la decisión, hoy día, Señor, ve a su corazón, ilumina su mente. Tú que me escuchas, y dile a Jesús en unas breves y simples palabras: Padre, Señor, quiero ser de los que te siguen y ser de los verdaderos discípulos tuyos, y no abandonar cuando la situación se vuelva difícil, ni las circunstancias dejen de ser
las mismas de siempre. Quiero seguir junto a ti. Perdona mis pecados y mi vida pasada. Quiero estar y ser uno de los tuyos. Si has hecho esta oración con la sinceridad que solo tú puedes dar en estas palabras, Él te cuenta ahora entre sus seguidores, entre los suyos. Eres parte de la fila de Jesús. Pero también pido por aquellos que durante ya mucho tiempo son discípulos del Señor y se han mantenido, que así lo sean. Aun cuando las circunstancias cambien para ti, hijo de Dios, aun cuando las circunstancias se vuelvan difíciles para ti, hija del Señor, no seas de aquellos que abandonen a Jesús porque la palabra sea difícil, no de entender, sino de acatar, sino de cumplir, de aplicar el deseo de tu corazón y rendir tu voluntad a Él. Iglesia, síguelo a Él, independientemente de las circunstancias. Pues que ¿dónde podrías ir? ¿Dónde podríamos nosotros ir si solo Él tiene palabras de vida eterna para ti y para mí? No hay otro lugar, no hay otro sitio. Y finalmente, para aquellos consiervos que predicamos su palabra, no cedas a la tentación, sé solo el mensajero, no pongas adorno, di solamente el mensaje, la palabra de Él, no busques conexiones, busca cumplir la voluntad de Dios. Amén, bendiciones.